Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Gustavo López de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Remington. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la programación orientada a objetos. Pues hay cosas que debemos de tener en cuenta y es que la programación orientada a aspectos eh, es algo que ha nacido pues después de varias generaciones de lo que es de las generaciones del código. Recordemos que esto es un cambio que ha venido sufriendo, un cambio constante, y pues hablando un poquito de cómo ha sido esto de la, de la ingeniería del software a través de los años. Pues la primera generación del software fue lo que conocimos, lo que todos conocemos como el código espagueti. El código espagueti, recordemos que eran solamente líneas de código y lo único que se hacía era de manera vertical programar el código, y entonces pues eso era lo que también se conocía pues como código enmarañado. Entonces esa fue como la primera generación de código, la primera generación en cuanto a lo que tiene que ver con programación. Posterior a esto viene la segunda y la tercera generación, y entonces en la segunda y en la tercera generación se habla de una descomposición funcional. Entonces lo que hacían era descomponer el código, ya no era de manera horizontal, ya no era de forma de como lo que teníamos inicialmente en, en la primera generación. Entonces viene y sufre este cambio, descomposición funcional. Y pues fue muy valioso el aporte en ese momento, porque ya fue como si tuviéramos muchas fichas mezcladas. Hablemos de, por ejemplo, de muchas fichas de muchos colores, pero después, cuando se habla de descomposición funcional, es como si nosotros cogiéramos y separáramos todas esas fichas, pero pues con un color diferente. Entonces, esta cantidad de fichas son de color naranja, esta cantidad de fichas son de color amarillo, esta es azul, y esta cantidad de fichas son de color gris. Entonces, esa fue como lo que se hizo, una descomposición. Entonces se hizo una división de lo que era el código para que hubiese un mejor entendimiento sobre esta parte. Luego, posterior a esa segunda y tercera generación, viene y aparece lo que es la cuarta generación. En la cuarta generación se habla de descomposición en objetos. Esa descomposición en objetos es lo que nosotros conocemos como lo que es la programación orientada a objetos. Recordemos que la programación orientada a objetos ya es bastante importante, se utiliza en la actualidad. Eh, pero entonces allí se requiere pues tener encapsulamiento, tener herencia, manejar clases. Entonces en esta parte de la cuarta generación, donde se habla de descomposición de objetos, hay que revisar todo el entorno de lo que es la programación, de cómo se hace, el por qué se hace, mirar toda su funcionalidad, mirar su funcionalidad a fondo para empezar a trabajar esa parte de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, que en la actualidad se usa, que es muy útil, y ya viene y aparece pues la quinta generación, y en esa quinta generación lo que se hace es hablar de ya descomposición de aspectos. Entonces, cuando se empieza a hablar de esa descomposición de aspectos, se está hablando de que existen, existen muchas líneas de código, existe pues todo lo que es la programación orientada a objetos, pero hay que tener en cuenta de que no se está, la programación orientada a aspectos
primero que todo, no es lo mismo que la programación orientada a objetos, pero tampoco viene a acabar con la programación orientada a objetos. No, la programación orientada a aspectos lo que viene a hacer es una mejora de lo que ha sido hasta ahora la programación orientada a objetos. O sea que existe una mejor organización, existe una mejor composición del código y existe algo que puede llamarse una transversabilidad, esa transversabilidad de la información. ¿En qué consiste eso de la transversabilidad? Eso lo podemos, eso se asemeja a que, por ejemplo, si queremos ver la seguridad, manejar lo que es la seguridad en un sistema de información, entonces la seguridad de la información no se maneja solamente en algunos puntos de un sistema. Si hablamos de una integralidad en la seguridad de la información o de una auditoría de la información, que bien sea por la parte de seguridad o bien sea por la parte de la auditoría, sería, por ejemplo, guardar toda la información de todas las personas que ingresan a un sistema y que constantemente una persona inicialmente tiene que loguearse. Entonces, a partir de ese momento empieza a manejarse todo lo que es esa parte de seguridad de la información, pero también empieza a manejarse lo de la auditoría. Y recordemos que si hablamos de una auditoría es transversal, o sea que la auditoría revisa todos los procesos y los revisa desde su inicio hasta su final, y además hace un seguimiento a todos y cada uno de los procesos. Entonces ese seguimiento es lo que llamamos transversabilidad. Entonces eso consiste en que, por ejemplo, una persona se loguea para hacer manejo de información, digamos que está manejando la parte financiera. Entonces cada que haga un movimiento, cualquiera que fuese ese movimiento dentro de ese sistema de información, entonces va dejando una huella por donde quiera que pasa. Entonces, por ejemplo, va a ingresar con una transacción sencilla. Podríamos asemejarlo con un movimiento de un banco. Va a ser una consignación, entonces inmediatamente empieza a hacer el proceso para consignar una determinada cantidad de dinero, cualquiera que fuese. Entonces en ese momento esa información se está guardando en la base de datos, pero al mismo tiempo que se está guardando en la base de datos, de esa misma forma esa persona está dejando la huella allí, o sea que siempre está mostrando que quién hizo el proceso, en qué momento lo hizo, con hora exacta, con segundos, con todo, o sea, muestra todo el proceso. Inmediatamente termina ese proceso, él pasa a manejar otro tipo de información. Entonces apenas entra a manejar ese otro tipo de información, inmediatamente también la base de datos va a guardar la información de quién es la persona que está haciendo ese proceso, quién es el que está manejando esa parte de la información. Entonces esa parte de los aspectos se refiere a que esa transversabilidad, ese manejo todo el tiempo, no es solamente que una persona se loguee en un sistema, sino que siempre está dejando una huella. ¿Una huella para qué? Para manejar dos aspectos tan importantes como son la seguridad informática, y otro aspecto que sería la auditoría. Y la auditoría, pues ya ustedes saben la importancia que tiene. Hablando un poquito de la historia de la reseña histórica, en el año 1995 se hizo la primera definición de lo que fue un concepto a aspectos. Esto fue hecho por el señor Gregor Quetzales y pues su grupo investigativo. Entonces a partir del año de 1995 es donde se empieza a mirar pues que hay unos objetivos propuestos en cuanto a la programación orientada a aspectos, que es uno de los objetivos principales es separar los conceptos
y minimizar la dependencia entre ellos. Es, pues tiene unas ventajas, ¿no? Las ventajas de lo que es la programación orientada a objetos es que es un código, como les decía hace un momento, es un código menos enmarañado, es algo más natural, eh, es un código más reducido, tiene mayor facilidad para razonar sobre las materias, eh, están separadas por dependencia, que eso es algo bien importante. El, el código, la programación orientada a aspectos es lo que hace, lo que gran parte de lo que orienta es a la modularidad. Entonces, recordemos que la modularidad es que existen diferentes dependencias o diferentes procesos en cuanto a lo que se puede hacer en una institución y que dentro de esos procesos hay funcionalidades que nosotros podemos llamar. Entonces, por ejemplo, existe un proceso en una dependencia, o hablemos, por ejemplo, tres dependencias diferentes, pero resulta de que nosotros necesitamos llamar determinada información y hacer un proceso que va de la mano con todas esas tres dependencias. Entonces nosotros no tendríamos que llamar un módulo completo, llamar un módulo de esos. Simplemente con la programación orientada a aspectos, lo que hacemos es llamar de este módulo, llamamos solamente lo que necesitamos del módulo. Por ejemplo, vamos a numerarlos: módulo 1, módulo 2, módulo 3. Entonces lo que hacemos es llamar de este módulo solamente una pequeña parte, lo traemos aquí al frente del módulo 1, del módulo 2 traemos esa pequeña parte y empezamos a complementar, y del módulo 3 traemos esa pequeña parte, y entonces de esa manera completamos todo lo que es un proceso y solamente utilizamos una pequeña parte de todos, de cada uno de esos módulos que están funcionando de manera separada. Entonces, al unir estos tres puntos, que son solamente una pequeña parte, podemos realizar un proceso, pues, en un sistema de información. Hay más facilidad para depurar la información y hacer unas modificaciones en el código. A la hora de hacer una modificación en el código, no se tiene que modificar estos módulos como lo estábamos dividiendo, como lo estábamos separando. No hay necesidad de modificar todo el módulo, simplemente usted va y modifica esa pequeña parte. Entonces es más fácil de hacer una modificación. Se consigue, digamos que de cierta forma, el poder modificar grandes volúmenes de código, pero de una manera más fácil y yendo pues a algo más puntual, a algo más exacto. Eso minimizaría el trabajo de un programador. Se tiene otra ventaja, es que se tiene pues código más reusable. Va orientado a que se puede pues como acoplar de acuerdo a las necesidades y utilizar solamente lo que sea lo estrictamente necesario. Entonces esa es como algunas de las ventajas. Una de las definiciones que le hicieron en el año 1995 es que un aspecto es una unidad que define términos de información parcial de otras unidades, que es exactamente lo que les venía diciendo. Son unidades funcionales y es traer la información de manera parcial, es traer parte de ese código de manera parcial a unificarlo en un proceso. Entonces, lo que les decía, se habla de que es completamente modular. Recordemos que los módulos nos sirven porque si tenemos un sistema de información que es bastante complejo y entonces nosotros lo manejamos por módulos, utilizamos lo que es la modularidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a vender un sistema de información, entonces de pronto va a haber empresas o va a haber instituciones que necesiten solamente algunas funcionalidades de todo lo que es ese programa. Entonces, cuando nosotros vamos a vender ese programa, lo que hacemos es venderle solamente los módulos que esa empresa va a necesitar. Si de pronto otra empresa, otra institución requiere mucho más módulos, entonces lo que se hace es
incorporar esos módulos allí en ese sistema de información. Entonces, eso es como la parte de lo que viene siendo pues un aspecto. Eh, es, Esto viene siendo como un programa que tiene pues incluido todo lo que es la gestión, maneja pues, en cuanto a los aspectos se maneja varios puntos, lo que es el modelo de objetos, va allí incluido el, la, la gestión de la memoria, o sea, el recurso de la memoria. Hay que tener en cuenta que se está hablando de sistemas distribuidos, de la distribución. Entonces, cuando hablamos de modularidad, estamos hablando siempre de distribución. Siempre se habla de distribución, pero esa distribución tiene que ser sincronizada. Entonces, ese es otro punto que debemos de tener en cuenta, que debe ser sincronizada. Y otra parte que se maneja allí en la programación orientada a aspectos es la gestión de errores. En cuanto a la gestión de errores, quiere decir de que nosotros vamos a poder encontrar de pronto errores o falencias que se han venido presentando en un sistema de información, pero entonces lo vamos a encontrar más fácil sin tener que modificar toda una cantidad de código, por ejemplo, de un módulo. Entonces vamos directamente de acuerdo a lo que se nos presenta y entonces lo que hacemos es modificar esa parte del código. Algo es que algo que se debe tener en cuenta también en la programación orientada a aspectos es que siempre esa parte debe estar sincronizada, debe estar distribuida para poder lograr pues lo que se propone con esa parte, con lo que es el sistema de información como tal. Pues un ejemplo fue lo que les di de que anteriormente era ese código enmarañado y que ahora pues ya no existe ese código enmarañado, o sea, ya no hay necesidad de programar así, sino que simplemente va y se extrae solamente las pequeñas partes que se necesitan. Entonces, algo que se debe tener en cuenta es que para que ambos aspectos, para que esto funcione, hay que tener en cuenta pues los aspectos y los componentes. Entonces estos se mezclan y se logran puntos comunes. Cuando se logran estos puntos comunes es lo que se conoce como puntos de enlace y debe hacerse de un modo, debe existir pues algún modo de mezclarlos. Entonces esa es como el gran reto que tienen los programadores y que tenemos nosotros como ingenieros de sistemas de información. Pues un lenguaje puede definir la funcionalidad básica. Algo que se debe tener en cuenta también es que debe existir un lenguaje base. El lenguaje base pues es lo que nosotros hemos venido conociendo ya y uno o varios lenguajes pues que vayan orientados a aspectos, y con esto lo que se obtiene es un tejedor. Entonces, un lenguaje base, lenguaje de programación orientada a aspectos, se tiene el tejedor para que se tenga pues como los puntos exactos donde se va a interactuar, donde el sistema va a interactuar. Entonces, algo también que podemos tener en cuenta es que la programación orientada a aspectos se puede hacer desde el diseño hasta tenerse en cuenta la programación orientada a aspectos en el momento de la compilación y en el momento de ejecución del sistema. Hay, por ejemplo, programas que se han hecho orientados a aspectos y entonces solamente hasta el momento en que se está ejecutando, entonces hace funcionalidades que de pronto se dejaron preparadas en la programación, cuando se estaba haciendo la programación, cuando se estaba haciendo el diseño, que se tuvieron en cuenta en el momento de la compilación, pero cuando se está haciendo la ejecución, este programa lo que hace es llamar determinados procesos. Por ejemplo, Java, el lenguaje de programación Java, con este se puede trabajar
lo que es la parte de programación orientada a aspectos, y hay unas galerías de Java que simplemente se dejan allí en el diseño, pero entonces no se colocan una funcionalidad como tal para estas galerías, pero cuando el usuario ya está ejecutando el programa, entonces estas galerías empiezan a funcionar, empiezan a hacer su trabajo, y usted solamente lo que hizo fue dejarlas allí listas para que en algún momento las llamaran, pero dentro del código usted no dejó una funcionalidad explícitas de esas de esas galerías. Entonces esa es como otra parte que se debe de tener en cuenta en cuanto a la programación pues orientada a aspectos. Entre la programación orientada a aspectos hay unas clases que van entrelazadas, y entonces está la clase estática y la clase dinámica. Dentro de la clase estática está pues el entrelazado estático, que implica que el código fuente está insertado en las sentencias, en estos dos puntos de enlaces. Entonces debe estar tanto en cada uno de los módulos, para que entre ellos se puedan llamar, para que se puedan llamar entre sí. Entonces ese sería como los tejedores. Y la parte dinámica es la precondición de lo que les hablaba hace un momento. Esa sería como la parte dinámica, es la precondición de que es un requisito de que esa información está allí entrelazado, y existe pues una forma explícita dentro de esa programación, pero que solamente es llamada en el momento en que se está ejecutando un programa. Ya después de allí pues el uso va es directamente en la ejecución. Entonces pues hasta ahora ese es como lo que la investigación que yo hice sobre lo que es la programación orientada a aspectos. Hay una conclusión, es que la separación de conceptos de herramientas de la ingeniería del software, que reduce la complejidad de las aplicaciones a niveles manejables para que las personas y a los desarrolladores les permita centrarse en problemas concretos, ignorando todo lo que es determinado, y no sean ignorando todo lo que en algún momento puede ser pues determinado como muy importante. Entonces esas son como las conclusiones. Muchas gracias.